Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este servicio de los martes y es para nosotros un gusto poder llegar a sus casas a través de estos medios. Pero antes de arrancar, ¿qué le parece si ponemos este tiempo y este espacio en manos de Dios? Así que vamos a orar, por favor, acompáñenos ahí desde su casa. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por todas las cosas que tú nos das. Te damos gracias porque tú has tenido mucho cuidado de nosotros en medio de estos tiempos. Y Señor, en medio de todo lo que está sucediendo, sabemos que a veces han pasado cosas difíciles, a veces cosas que no entendemos. Pero hoy, Señor, queremos ponernos de acuerdo para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Y queremos aprender las lecciones que tú tengas para nosotros el día de hoy, Señor. También queremos aprovechar para una vez más poner en tus manos a nuestras autoridades, Señor. Vela por ellas, te lo suplicamos, Señor. Sabemos que tú los pusiste y oramos para que también tú los cuides, tú los guíes, Señor, y que ellos te puedan conocer más, que puedan guiar, gobernar a la gente de acuerdo a tus principios, Señor. Te suplicamos que tú guardes a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Te suplicamos que tú guardes a su familia, Señor, que tú le des guía, que tú le des conocimiento de tu palabra, que él pueda conocerte más, Señor. Oramos para que tú te reveles a él cada día, Señor. También para que cada persona que esté en un puesto de autoridad pueda conocerte, puedan seguir tu ejemplo, Señor, y también para que desde nuestra posición nosotros podamos reflejarte con cada uno de ellos. Cada que tengamos un encuentro con cualquier autoridad, queremos poderte reflejar, Señor. Asimismo, aprovechamos y queremos poner en tus manos a nuestras autoridades espirituales, Señor. Te suplicamos que tú bendigas a nuestros pastores, Señor, que tú bendigas al doctor Armando Alducin. Gracias por su guía, gracias por su liderazgo. Te suplicamos que tú bendigas a su esposita Marta, Señor, y asimismo ponemos en tus manos a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo. Te suplicamos que tú tengas cuidado de ellos, Señor, que tú tengas cuidado de cada persona, de cada discípulo, de cada siervo, de cada persona que tiene a bien el oír estos mensajes, de cada persona que está aprendiendo de tu palabra a través de estos medios. Guárdalos ahí en sus casas, Señor. Fortalécete en nuestras debilidades, te lo suplicamos, Señor. También te pedimos consuelo para toda la gente que ha tenido una pérdida familiar, que han perdido un ser amado, un ser querido, que están enfrentando algún tipo de enfermedad o de dolencia. Te suplicamos que tú toques su cuerpo si es que están enfrentando alguna enfermedad o padeciendo algún dolor, Señor. Pero también te suplicamos que podamos encontrar tu consuelo en medio de los fallecidos que ha habido, Señor, no solo por la pandemia, sino por cada persona que parte a tu presencia, Señor, por cada persona que parte y a veces no entendemos por qué. Te suplicamos que tú traigas paz en medio de las familias, Señor, de las familias cristianas, de las familias de Vida Nueva para el Mundo, Señor. Te suplicamos que tú traigas paz a sus casas. Gracias por este día, gracias porque tenemos el gozo de poder aprender de ti juntos, aunque sea a través de estos medios, que podemos congregarnos también ya físicamente, Señor, y te agradecemos por ello. Es un privilegio que a veces tomábamos por sentado, Señor, pero ahora valoramos el triple. Gracias por cada bendición que tenemos, porque sabemos que toda dádiva viene de ti, Señor. Guarda cada familia, te lo suplicamos, y ponemos este tiempo y este espacio en tus manos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a pasar a un tiempo de alabanza donde vamos a prepararnos para también después recibir la palabra de Dios. Así que ahí en donde está, vaya por la abuelita, el tío, la tía, júntese con los que tenga usted a su lado y prepárese para alabar al Señor. Que Dios les bendiga. Nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios de milagros. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Este es un canto de adoración, es un canto de fe, de confianza en Dios. Te queremos invitar a que lo cantes con nosotros. Vamos a adorar al Señor a través de este precioso canto.
rodeando estoy. Tú los derribas hoy. Nunca has fallado, eres Dios. En ti esperaré un cambio a mi favor. Nunca has fallado, eres Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. La noche acabará, confío en tu verdad. El corazón te cantará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te cantará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Nuestro Dios siempre ha sido fiel. Sus promesas son verdaderas. Él nunca fallará. Confía en Él y Él hará. Él te levantará, Él te sanará, Él te prosperará según su palabra. Vamos a declarar juntos: yo sé que tú mueves montañas. Vamos. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel,
Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Te queremos invitar a que exaltes el nombre del Señor junto con nosotros. Tus ángeles te adoran. Nosotros hoy damos gloria a ti. Mi mundo eres tú eres mi Dios. Rindo mi vida ante tus pies. Tú eres mi Señor, mi único amor. No existe nadie más que tú. Mi mundo eres tú eres mi Dios. Rindo mi vida ante tus pies. Tú eres mi Señor, mi único amor. No existe nadie más que tú. Bueno, después de tener un tiempo de alabanza, vamos a pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Es hermoso alabar a Dios, pero también es hermoso hacerlo a través de los diezmos y de las ofrendas. Hay veces que se cae en distintos pensamientos cuando se habla de esta área de las ofrendas y esto, pero hay que entender que no solo todo lo que tenemos viene de parte de Dios, sino que también es una prueba a nuestras vidas, una prueba a la condición de nuestro corazón, el ver si servimos en esta área, si seguimos alabando a Dios en esta área o solo con la alabanza y solo con la adoración. Es importante también hacerlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y para esto le quiero leer un par de pasajes que nos dan un poco de luz en el tema. Esto que le voy a leer se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8 y le voy a leer el versículo 7. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y aquí está hablando de los diezmos y de las ofrendas. Es importante abundar también en esta gracia. Cuando le entramos con el Señor, le entramos para estar completos, para entrarle con todo. No quisimos entrar a medias, así como para medio salvarnos o así como para medio llegar al cielo de panzazo. No es la intención. Nosotros cuando le entramos con el Señor fue por completo. Le dimos toda nuestra vida, quisimos entrarle por completo. Entonces, si bien tenemos fe y escuchamos la palabra, y así como estamos con el Señor y abundamos en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, es importante que abundemos también en esta gracia.
Nos dieron ejemplo aquí los de Macedonia, que dice que dieron con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas en versículos anteriores. Pero yo creo que nosotros podemos abundar también en esta gracia. Creo que hay la madurez en el pueblo de Dios como para saber que nuestros diezmos, que nuestras ofrendas ayudan a llevar y a seguir llevando la palabra de Dios. Si bien la obra le pertenece a Dios y nada lo va a impedir, es un privilegio que tenemos ustedes y yo de poder seguir participando en la obra, de poder seguir ayudando con nuestros medios, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Así que vamos a orar para poner nuestras ofrendas en manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque gozamos y nadamos en bendiciones que a veces ni siquiera vemos. Hay veces que nos hemos quejado por tener poco sin ver todo lo que sí tenemos. Yo creo que estos tiempos nos han enseñado mucho y hemos aprendido que tenemos que valorar cada bendición que tenemos, porque nada está garantizado. Y Señor, gozamos de bendiciones, incluso en medio de estos tiempos, así que queremos agradarte y como la gente de Macedonia, dar con nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, abundando también en esta gracia. Queremos entrarle de lleno contigo, Señor, queremos agradarte por completo, no solo en algunas áreas. Y si hemos fallado en esta área, hoy te pedimos perdón, Señor. No es nuestra intención es abundar en todas las áreas que tengan que ver con agradarte, con obedecerte. Y los diezmos, las ofrendas, sabemos que es un área necesaria, que aparte tiene mucho fruto, que aparte es de bendición para seguir llevando tu palabra. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de abundar en esta gracia. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Y mis hermanos, gracias por estar conmigo en este tiempo y vamos a dar paso a la palabra de Dios por medio de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga y prepárese ahí en donde esté en su casa con su Biblia, prepare un cuadernito, una plumita para que tomemos nota del tema. Que Dios les bendiga y vamos a dar paso a la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los Romanos que semana a semana, con el favor de Dios, pues estamos estudiando. Y pues tenemos la oportunidad de estarlo haciendo versículo a versículo, casi palabra por palabra, y esto es maravilloso. Entre más disponemos nuestro corazón a buscar a nuestro Dios y cumplir su palabra, pues vamos exaltando el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y le invito a que tenga a la mano usted pues su Biblia, su cuaderno, para que de la misma manera si surgen algunas dudas, pues usted las anote y nos lo haga saber a través de las redes sociales y con mucho gusto, como lo hemos venido haciendo, contestarlas a la luz de la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a continuar con este tema tan interesante en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, desde el versículo 9, capítulo 9, del versículo 9 hasta el versículo 13, en un tema titulado La soberanía divina actuando milagrosamente. Y bien, pues si usted ya tiene su Biblia, vamos a leer estos primeros versículos, estos versículos del 9 en adelante, para que posteriormente de ello, pues, vayamos a la exposición de la palabra de Dios. La Biblia dice, Romanos capítulo 9, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bien, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Cómo podemos entender la soberanía de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia de ello? La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de la supremacía de Dios Altísimo, que es el Altísimo y es el único verdadero. El Señor del cielo, el Señor de la tierra, está exaltado infinitamente por encima de la eminente de todas las criaturas. Él está por encima de todos. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa
siempre y únicamente como a Él le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente. Y únicamente como ejemplo voy a leer 2 versículos. El primero de ello está en Daniel capítulo 4 versículo 35, en donde la Biblia dice: en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas, según el consejo y su voluntad. Voy a leer Efesios capítulo 1, versículo 11. Ese tema es impresionante, es grandísimo, es muy amplio. Dice la Biblia entonces en Efesios capítulo 1, en el versículo 11, algo maravilloso que todo cristiano no debe de olvidar dentro de la soberanía de Dios. Dice el versículo 11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjese usted, no hay atributo más confortante para todo hijo de Dios que la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias, las pruebas más severas, que el creer en la soberanía de Dios nos gobierna y que santifica a todos. Todos los hombres permitirán que Dios, aquellos que no conocen a Dios, permitirán que Él haga en sus partes, por decirlo de esta manera, que meta pues las manos en algún momento, pero el hombre sin Cristo no permitirá en su corazón que Dios esté en su trono. Le permitirán formar mundos, hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra, soportar los pilares de la misma, iluminar los cielos, iluminar la tierra, gobernar completamente los incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, proclamamos un Dios entronizado que está en su trono, su derecho de hacer su propia voluntad sin ninguna cuestionante. ¿Con qué? Con lo que le pertenece. Él está dispuesto a disponer a sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consolarlas. Entonces, se nos maldice a los hombres, hacen oídos sordos a lo que le decimos ya, que no aman a Dios, a un Dios que está sentado en su trono. Pero ese Dios en su trono que nosotros queremos predicar es el Dios en donde nosotros, los cristianos, confiamos. Es la soberanía que Él escogió. Él escogió colocar a cada una de las criaturas en la condición que pareció bien ante sus ojos. Creó ángeles, serafines, creó arcángeles. Algunos los colocó en un estado condicional y otros les dio una posición inmutable delante de Él, de acuerdo a lo que dice primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 21. Él puso al Señor Jesucristo como cabeza, Colosenses capítulo 2, versículo 10. No olvidemos que los ángeles también que pecaron, de acuerdo a lo que dice en Génesis, en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, con todo, a Dios nada se le fue de las manos. Dios previó que caerían y sin embargo los colocó en un estado alterable y condicional. Les permitió caer y aunque Él no fuera el autor de su pecado. Asimismo, Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén, un jardín que estaba en Edén, en un estado condicional. Si lo hubiera deseado, podía haberle colocado en un estado incondicional, en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás hubieran pecado. Él pudo haber estado seguro e inmutable como los ángeles que sirven a Cristo. Sin embargo, en cambio, el hombre escogió desobedecer, pero Dios también lo hizo responsable como criatura para que se mantuviera y que Él se acomodara a los ajustes de esa misma responsabilidad y de obedecer a su Creador. Adán era responsable delante de Dios.
Dios es la ley en sí mismo, por el mandamiento que le había sido dado y la advertencia que le había sido hecha. Esa es una responsabilidad sin menoscabo y puesta a prueba en las condiciones más favorables. Dios no colocó a Adán en un estado condicional de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera. No, Dios es justo. Y no era justo porque Dios lo hizo. Ni siquiera dio a hacer a las criaturas en el sentido de que Él fuera justo. Es decir, porque estuviera obligado a crearlas, sino que era justo porque Él lo hizo así. Él determina todo. Dios es soberano. Su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, esa ley en sí mismo es que cualquier cosa que Él haga es justa. Y ay del rebelde que pone su soberbia en entredicho. Ay de aquel que pone dentro de su soberbia, pone entredicho la soberanía de Dios. Ay de aquel, como dice también Romanos capítulo 9, Isaías capítulo 45, versículo 9. Dirá el barro al que lo hace: ¿qué haces? ¿Altercará con él? Además, Dios es justo como soberano. Colocó a Israel sobre una base condicional. Y recordemos que los capítulos 19, 20, 24 de Éxodo ofrecen pruebas clarísimas y abundantes de ello. Estaban bajo el pacto de las obras. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos como nación dependieran de la observancia de tales. Pero Israel era obstinado y de corazón completamente incircunciso. Se rebelaron contra el Señor de los ejércitos, contra Jehová. Desecharon su ley, se volvieron a dioses falsos, paganos, y apostataron. Y en consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos y fueron entregados en manos de sus enemigos. Dispersados por toda la tierra y hasta el día de hoy, permanecieron bajo el peso del disfavor de Dios. Fue Dios quien en su ejercicio de su soberanía puso a Satanás y sus ángeles, a Adán, a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de toda criatura, la puso en esa posición condicional bajo las responsabilidades que Él creyó oportunas. Y en virtud de esta soberanía, Él es Dios sobre todos. De ese modo, existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de cada criatura. Muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad de la criatura. He aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura, en la ordenación soberana del Creador. En cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás terminación. Dios colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o Israel. Lo puso en un estado incondicional, en un pacto eterno. Jesucristo fue hecho su cabeza, tomó sobre sí sus responsabilidades y actuó para ellos con justicia perfecta, irrevocable y eterna. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho súbdito a la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Solo que con esta diferencia infinita, los hombres fracasaron, pero Él no fracasó ni podía hacerlo. ¿Y quién puso a Cristo en ese estado condicional? El Dios Trino. Fue ordenado por su voluntad soberana, enviado por el amor soberano, y su obra le fue asignada por la autoridad soberana. Escuche usted, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 19. Y el fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto.
Nada puede serle añadido, nada puede serle quitado, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Y aquí pues, el más alto y más grande exponente de la absoluta soberanía de Dios, en verdad, Él, del quien tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Romanos capítulo 9, versículo 18. Vayamos pues y analicemos desde el versículo 9 la soberanía divina actuando milagrosamente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, en este versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Vayamos pues y veamos la primera frase que nosotros encontramos en este primer versículo a estudiar en este día. Porque la palabra de la promesa. Pablo hace referencia a la promesa y esta promesa expresada en la palabra divina. De ahí la expresión literal, este lenguaje donde puede escribirse es la promesa. Pero ¿qué promesa? ¿Qué significa la palabra promesa? Esta palabra promesa en su diccionario es la palabra 1860 y nos dice con más claridad al lenguaje actual: por información, asentamiento, promesa, especialmente seguridad divina de algo bueno o un mensaje o una promesa. En otras palabras, Pablo está diciendo, porque la palabra de la información o seguridad divina es esta. Pablo está diciendo, hay una palabra de Dios. Esta palabra de Dios es segura. Esta palabra es un lenguaje de Dios, el Dios divino. Y Pablo recuerda que Génesis capítulo 18, versículo 10 al 14, es una cita que contiene la promesa que Isaac nació contra el curso ordinario de la naturaleza. Y únicamente por la omnipotencia divina puesta en la palabra de la promesa. Pablo está diciendo, estoy parafraseando, Pablo está diciendo, hay una palabra de parte de Dios, hay una promesa de parte de Dios, hay algo expresado desde lo más profundo del corazón de Dios al pueblo mismo de Dios, a la nación escogida. Y esta palabra de promesa, Abraham e Isaac, se hizo así su primer hijo dentro de la promesa, tal como lo estudiamos en Romanos capítulo 4, en el versículo 19 y 20. Pero veamos qué más dice en la carta a los Romanos, en donde la siguiente frase se menciona: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esto es muy interesante, porque la estructura de la frase corresponde a la de Génesis capítulo 18, versículo 14. Y yo le invito a que junto conmigo leamos esa porción. Génesis capítulo 18, en el versículo 14. Y dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 18, versículo 14. La Biblia dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Vamos a compararlo porque también pudiera referirse a un texto anterior dentro del mismo capítulo, solo que en el versículo 10, capítulo 18, versículo 10, dice la Biblia, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Amadísimos hermanos en la fe, ambas referencias son prácticamente iguales. La edad de Abraham, de 100 años, le impedía engendrar un hijo. Génesis capítulo 17, verso 17. De la misma manera ocurría con Sara. Génesis capítulo 18, versículo 11. Añadiéndole a ella la incapacidad de concebir debido a su esterilidad. Esto era realmente imposible. Desde la posibilidad humana, como el mismo Abraham reconoce. Leamos Génesis 17, 17. Dice la palabra de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir?
Esto es interesante. La imposibilidad humana responde a la soberanía divina, ¿sabe usted? Actuando milagrosamente en ambos para que pudiera concebir el hijo de la promesa. Haciendo un pequeño paréntesis, amado hermano en la fe. Ese Dios que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, ese Dios soberano, ese Dios poderoso, ese Dios vivo que mantiene, de acuerdo a lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 15, mantiene las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas en su lugar. Ese Dios estaba hablando a Abraham, a Sara, de una promesa de justificación, apuntando a una salvación dentro de la elección. Y la incapacidad humana en el ser humano es decir, no podemos. Es que sabes que ya te fijaste qué edad tienes. Y comparándolo con las obras de la justificación propia, en donde el hombre dice, es que yo creo que a través de hacer ritos ceremoniales, es que yo creo que a través de hacer peregrinaciones, o rezar los rosarios, o rezar la magnífica, o rezarle a las benditas ánimas del purgatorio, con eso yo soy salvo, porque a usted eso le enseñaron. Pero la Biblia dice otra cosa, Dios es soberano. No es aquel que se esfuerza para hacer algo. No es de aquel que se madruga más temprano para estar en algún cerro, en alguna basílica, en alguna catedral y decir, llegué primero y tengo la salvación. No, mi hermano, no, mi amigo. Continuemos. Porque Abraham tuvo 8 hijos, ¿lo sabe? Uno de Agar, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 16, versículo 15. 6 de Cetura, Génesis 25, versículo 1 y 2. Y solo uno de Sara. Este fue el único hijo conforme a la promesa. Es decir, otro paréntesis, es decir, muchos pueden hacer. A Abraham, permítame tantito, a Abraham se le promete la promesa de un hijo en el cual viene la descendencia del Mesías, en donde el cual viene esa bendita genealogía, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y muchos, adelantando la bendición, hacen de acuerdo a sus obras. Sara empuja a su esposo. Permítame el término. Sara le dice, sabes, yo soy estéril, sabes, arréglatelas entonces con la sirvienta. Haciendo las cosas como ellos consideraban en lugar de ser paciente, la capacidad de soportar el tiempo por debajo de. Entonces, hijos por donde quiera, pero no es como ellos quieren, sino como Dios dije. Dios eligió. ¿A quién eligió? Mire, en Isaac se pone de manifiesto que es realmente el hijo de la promesa, por cuanto no fue logrado por la fuerza del hombre, sino por la omnipotencia divina, actuando en ejecución de la promesa establecida por Dios. Por tanto, nadie debe hacerse acreedor de las promesas divinas por el hecho de ser descendiente biológico de Abraham, porque las promesas son dadas no a su descendencia física, sino la espiritual. Usted pudo haber nacido en Jerusalén. Usted pudo haber nacido en la delegación Gustavo Amadero, en Iztapalapa, de donde son Los Ángeles Azules, pudo haber nacido donde quiera, pero no le da el derecho de la salvación. Es Dios quien elige, ni tampoco el padre quien dice, sabes, yo elijo, ¿verdad? A través de mi concubina o a través de esta, que venga entonces esa descendencia, porque ya la quiero. Es a la manera de Dios, es en la forma de Dios, es en el milagro de Dios, no es en el esfuerzo humano, ni es en la capacidad humana, no es por llevar ritos ceremoniales, ni peregrinaciones por kilómetros de rodillas, es por la gracia divina de Dios, es un regalo, es la elección de Dios. Regresemos a Romanos capítulo 9, pero ahora solo en el versículo 10. Y esto es maravilloso. Dice el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre. Fíjese usted, 3 esposas o 3 mujeres, varios hijos, pero uno solo elegido. Qué interesante, ¿cierto? 2 esposas, 8 hijos, 2 esposas, 8 hijos, pero solo un elegido. Tras el ejemplo de Abraham, el apóstol Pablo acude a otro, pero también histórico, que es el de su hijo Isaac y de su esposa Rebeca,
no solo debe de considerarse el lado histórico de Isaac, sino también el de su inmediata descendencia. La intencionalidad del apóstol, Pablo por supuesto, estriba en demostrar la recepción de las promesas por gracia. Las promesas son por gracia. Dios te está diciendo, te prometo, te lo doy, pero no por lo que hagas, sino porque me place darte. Y haciendo también otro ejemplo, te doy la salvación, te prometo la salvación, te doy la salvación porque te elegí, pero te la regalo, no por lo que hiciste. Entonces, amados hermanos en la fe, en su soberanía, de ahí que el ejemplo que considera se aprecie la elección de uno de los dos hermanos gemelos. Una esposa, dos hijos. Aún más claro, ¿cierto? Rebeca concibió de Isaac en el mismo acto. Dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. A diferencia de su padre Abraham, que concibió en distintos momentos con otras dos mujeres, pero de distintas madres, por supuesto, y solo uno de ellos, de 8, uno, milagrosamente concebido por la intervención divina. Y podía llamarse el hijo de la promesa. Aquí el caso es muy diferente, por cuanto la concepción se hace de un solo padre, una sola madre. En el mismo acto, me refiero a la relación íntima. El texto dice claramente de relaciones íntimas, teniendo entonces que es un acto íntimo dentro del matrimonio que produce la concepción de los dos hijos de Isaac y Rebeca. Y al mismo tiempo, por cuanto son gemelos, de otro modo. Rebeca los concibió al mismo tiempo de un solo hombre. El apóstol Pablo está diciendo en Romanos, como israelita, se refiere a Isaac llamándole nuestro padre. De modo, amados hermanos, que queda más claro en la luz de la palabra de Dios esta preciosa doctrina de la elección. Que Dios elige, el Padre elige, el Espíritu Santo sella, el Hijo redime. Y esto es maravilloso porque es una enseñanza en la que tenemos nosotros que descansar. Si ya Dios me ha elegido, entonces descanso en que en esa elección no pierdo la salvación. Entonces, dentro de todas las personas que Dios ha elegido, a mí como salvo, tengo que ser completamente agradecido con Dios porque Dios me ha dado la bendición, el regalo de elegir. Y esto es maravilloso, de eso usted cuenta. Dios muestra en los escritos de Pablo, haciendo el ejemplo de Génesis, cómo dos hijos en el mismo vientre, de un mismo padre, de una misma madre, elige solo a uno. Esto lo vamos a ver después. ¿Fue injusto Dios? Lo veremos después. Regresemos a Romanos capítulo 9, versículo 11. Y vemos que Dios ya lo había previsto. Él sabía la vida de los dos hijos, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de todos la conoce. Dice el versículo 11, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme ¿a qué? El propósito de Dios conforme ¿a qué? A la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es Dios quien llama. Pablo declara que nadie puede afirmar que Dios lo ha elegido debido a su linaje, a las buenas obras, a su justicia propia, a las misas que usted hacía o participaba a las 6 de la mañana, o a los rosarios que rezaba todos los días, o a las peregrinaciones que aplicaba todos los días, o es más, o a los juramentos por abstención de bebidas alcohólicas, o otras tantas cosas. Por eso no es salvo. Dios elige libremente a quien Él quiere. La doctrina de la elección enseña que Dios en su soberanía elige salvarnos. ¿Debido a qué? A su bondad y misericordia, no a causa de nuestros méritos. De modo, amados hermanos en la fe, impresionantemente vemos en Romanos capítulo 9 esta frase que dice, pues no habían aún nacido. ¿Quiénes? Los mellizos, Jacob y Esaú.
De modo que Pablo, cuando escribe también la carta a los Efesios, que desde antes de la fundación del mundo estábamos sentados en lugares celestiales. Dios, permítame el término, Dios ya conoce la película. De modo desde que antes de que Dios dijera, hágase el sol, hágase la luna, crezca hierba en la tierra, haya alimento, haya peces en el mar, antes que todo eso, usted y yo estábamos en la mente de Dios. Él de modo ya sabe quién le rechaza, ¿cierto? Quién le acepta, pero Él ya ha elegido. Y eso es tan maravilloso porque aún más está hablando de que las obras no salvan. Dice la siguiente frase, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Cómo? Sí, nos enseñan pues que Jacob no necesitó portarse bien, ni tener una medallita, ni ir todos los domingos a escuela dominical o a la iglesia bíblica para niños para tener la salvación. Ni tampoco Jacob necesitó ir en algún momento a alguna imposición de manos para recibir al Espíritu Santo. De ninguna manera, puesto que dice, no había hecho aún ni bien ni mal. Esa elección que Dios hizo de Jacob en lugar de Saúl, para la continuación del linaje físico, no estuvo basada en el mérito o la falta de mérito personal. Dios eligió. De modo, amadísimos hermanos en la fe, amigo que me escucha, no es porque usted se la pase a diario buscando, memorizando la Biblia, que no está mal, sino la intención del corazón en el que usted sea el mejor erudito o que quiera el aplauso y diga, con esto tengo la salvación. De ninguna manera. O en algún momento que pertenezca o diga, sabe, ahora me hago entonces judío mesiánico para tener más santidad. Entonces abandona usted la gracia salvífica, no que pierda la salvación, sino que le está diciendo a Dios, no es por gracia, ahora es por obras. De ninguna manera. A Dios le plació que de una sola madre, un solo padre, dos hermanos, solo uno de ellos lo eligiera. No es como usted y como yo decimos, no es a nuestra percepción humana finita y pequeñita, sino es a la manera de Dios. ¿Es acaso Dios un soberbio? De ninguna manera. Es para mostrar dentro de su soberanía, que a Dios le place que nosotros seamos sensibles a su voz y que Él elige para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. ¿Qué significa la palabra propósito? Fíjese usted, en su diccionario la puede encontrar, en el diccionario griego es la palabra 4286. Y esta palabra, como la está viendo en su pantalla, gracias a Dios, en el sentido figurado, es una propuesta como una intención, pero especialmente es el pan de la proposición en el templo, como expuesto delante de Dios, un propósito, desear, designio. ¿Qué es eso? ¿Se acuerda usted del tabernáculo que Dios le manda a hacer a Moisés para manifestar su gloria? Estaba trazado en tres partes. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En medio, en el lugar santo, ¿verdad? En el atrio, se ofrecía el animalito, la víctima, se lavaba el sumo sacerdote y después estaba un lugar santo a la mitad de entre esos dos. Ahí estaban los panes de la proposición, visibles, con un propósito, con algo establecido de parte de Dios. Cierto, apuntaba al Señor Jesucristo, pero el sentido figurado de lo que uno se proponga en la mente o se proponga en sí mismo, se refiere a un propósito o una intención. Es decir, Dios desde antes de la fundación del mundo tiene el propósito de salvar, sí, de llamar a la salvación al mundo, pero ya ha elegido aquellos que han declarado a Jesús como su Señor y como su Dios, que el Espíritu Santo ha colocado en su corazón el deseo de reconocer, de ver su incapacidad, que no es a través de las obras, que no es a través de ritos ceremoniales, que es a través de ser sensible a la voz de Dios. Y el Espíritu Santo infunde vida al espíritu de vida, y entonces ve su miseria espiritual y ve que es elegido por Dios. Se refiere a este propósito eterno y consejo. Esta palabra propósito es una palabra que proviene de la raíz griega.
Fíjese usted, voy a leerlo como se escribe. Propósito es una palabra que proviene de la raíz griega protetemai. Protetemai. Es la palabra 4388. Y significa colocar antes, es decir, para uno mismo. Exhibir a uno mismo. Proponerse y determinar. Poner, proponer, volverse, referirse, seleccionar. Entonces Dios se propuso, Dios seleccionó, Dios eligió, Dios escogió a los elegidos para ser salvos. Qué interesante, ¿cierto? Y esto es maravilloso, porque aquí el propósito de Dios que ha obrado según los principios es de la elección. Más bien, la elección de Jacob por parte de Dios solo dependió de su propio plan soberano. Un ejemplo perfecto de elección para salvación. Dios ha escogido a algunos judíos y a algunos gentiles, pero no a todos para salvación. Y entonces alguno podrá decir, entonces si así es, ¿para qué predicamos? ¿Para qué anunciamos el evangelio? ¿Para qué salimos a las calles? Para que se lleve a cabo la justicia de Dios, amigo, porque usted y yo no sabemos quiénes son los elegidos. Entonces, en la justicia de la salvación, el cristiano es sensible a la voz del Espíritu Santo, proclamando la fe de salvación. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si creyeres con todo tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo, porque no es por obras, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Es la Biblia maravillosamente donde dice aquí también en Romanos, no es por obras, es decir, el intento de Dios según la elección se establece por el hecho de que antes de nacer y antes de hacer el bien y el mal, como lo dice la carta a los romanos, uno de los hermanos es rechazado y el otro es aceptado. Deducimos, amados hermanos en la fe, que si alguien quisiera atribuir las obras, la causa de esta diferencia destruiría el propósito divino, como Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9. No es por obras, para que nadie se gloríe. Indicando que la elección no parte por las obras, sino solamente hacia la vocación, y puesto que Pablo excluye toda consideración de las obras, de modo, amado hermano en la fe, gracias a Dios por esta salvación, amigo oyente, de modo que es gracias a la soberanía de Dios, que no es por lo que usted haga, sino por la gracia de Dios que Él le puede conceder la salvación. Y la parte final de este versículo, dice la palabra de Dios, Romanos 9, versículo 10, no por las obras, sino por el que ¿qué? No por las obras, lo ve usted en su pantalla, gracias a Dios. No es por las obras, sino por el que llama. Esto es maravilloso, la fuente de la selección es el Dios mismo. Pablo está citando Génesis capítulo 25, verso 23. Finalmente, y resumiendo, Ismael había sido engendrado mediante una actuación totalmente humana. Génesis 16, versículo 4. En el caso de Esaú y Jacob, los dones son el resultado de la respuesta de una oración. Génesis 25, capítulo 25, verso 21. Pero tampoco habían actuado de ningún modo, es decir, no habían hecho ni aún mal ni bien. Dios había decidido conforme a su soberanía, eligiendo entre ellos en razón a su propósito divino. Sobre cualquier otra cosa permaneciera la elección divina que Él había tomado la decisión. Es decir, Dios eligió, Dios elige dar la salvación, no es por obras. Dios había elegido, seleccionado, escogido entre aquellos que no habían nacido y por tanto tampoco habían actuado. De modo que Dios, desde que antes que fulano de tal naciera o que usted y yo naciéramos, ya nos había elegido. Pero esa es la voluntad de Dios, de quien llama y no de quien obra. La línea de la gracia se sigue manifestando en este caso. Vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Se le dijo al mayor servirá al menor. ¿Qué significa esto? La cláusula indica
en el versículo, según la división del texto griego, por supuesto, corresponde a la última parte del versículo 11. La promesa dada a Rebeca, que se acuerda está en Génesis capítulo 25, verso 23, que decía que Dios había escogido al menor Jacob con preferencia al mayor Esaú. Y uno de los temas de Romanos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, es que Dios tiene formas de obrar sorprendentes, de forma que nadie puede nunca dar por supuesta su gracia. Y en su comentario exegético al texto griego, un reconocido erudito del griego, Samuel Pérez Milo, dice lo siguiente, doy la cita. Primeramente, no había razón alguna para elegir uno de ellos por alguna causa, puesto que no había nacido y por tanto no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Pero en segundo lugar, porque el derecho conforme al hombre sería del mayor y no del menor. De ahí en el sentido de no por obras. Esto es, de modo alguno que obra alguna, sea buena o sea mala, lo que Pablo destaca es la independencia absoluta de la soberanía divina, manifestada en el llamado de Dios, que Él escoge al que quiere sin condicionalmente humano alguno. Dios actúa cuando no había nacido ninguno de los hijos. De otro modo, Dios elige cuando el elegido aún no había nacido. En el nacimiento se apreciará todavía más la realidad de la elección, puesto que de quien nació fue primero Esaú, Génesis 25, 25. De modo que conforme a la lógica humana, a él, al que primero nació, acoto yo, incluyo yo, al que primero nació, le pertenecía o le correspondía la línea de sucesión de las promesas. Pero Dios no actúa conforme a lo que nosotros pensamos o lo que el hombre piensa, sino en su soberanía rechazando al primogénito en favor del segundo, para que prevaleciese su elección, para que la línea de las promesas continúe, no en razón del hombre, sino por el que llama, Romanos 9:11. Los dos hijos de Isaac son mencionados por el apóstol como ejemplo de esta elección divina. Fin de la cita. De modo, hermano, en la fe, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob llamé, amé, mas Esaú aborrecí. ¿Es Dios acaso quien hace acepción de personas? De ninguna manera. Esta palabra amé es la palabra griega número 25, se traduce en un sentido social o moral, ser amado, difiere completamente del amor fileo. Amar indicado se refiere a estos sentimientos, a un amor cálido, a un afecto, un tipo de amor demostrado por un beso. ¿Qué está diciendo Dios? Como está escrito en este capítulo. A Jacob amé, es decir, le tengo afecto. Mas Esaú aborrecí, significa detestar, perseguir, amar menos o ser odioso. Pablo está citando Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Y el punto aquí no es alguna emoción o de odio hacia Esaú y sus hijos. Malaquías, quien escribió esta declaración más de 1500 años tras la muerte de todos ellos, miraba la retrospectiva a estos dos hombres y por extensión a las naciones Israel y Edom, que salieron de sus lomos. Dios, en su soberanía divina y milagrosa, escogió a unos para recibir su bendición y su protección divinas y a otro lo dejó a juicio divino. Ese propósito distintivo de Dios es la elección que se menciona desde Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11 y se confirma también por las palabras que se escriben del profeta Malaquías en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Vayamos a leerlas si son tan amables. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Si se acuerda, Malaquías está antes del libro del Evangelio, ¿verdad? De Mateo. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué os amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?
dice Jehová, y amé a Jacob y Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Qué interesante es esto, porque este versículo explica que el amor de Dios por Israel está enraizado en su libre elección de Jacob en lugar de Esaú. En Romanos capítulo 9, versículo 13, la palabra aborrecer no puede reducirse a amar menos, como lo declara ahora vayamos Malaquías capítulo 1, versos 3 y 4. Esta declaración dice el verso 3 y 4. A Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Conlleva a un sentido de rechazo y antipatía. Dios aborrece al pecado. En Romanos capítulo 9, versículo 13, libremente citadas según Malaquías, no se refieren como las que se preceden al tiempo en que Jacob y Esaú no habían hecho ni bien ni mal, sino que denunciaban juicios de Dios sobre los edomitas, los descendientes de Esaú, a causa de sus iniquidades. Y así es así como la Escritura, relevando la soberanía absoluta de Dios en su gracia, revela al mismo tiempo siempre la responsabilidad, la libertad moral del hombre. Aún el rechazo de Esaú, atribuido de modo tan absoluto al designio de Dios, en las palabras del apóstol que preceden, no fue menos evidentemente causado por Esaú mismo cuando en su baja concupiscencia vendió su derecho de primogenitura, de acuerdo a lo que dice Génesis 25. Vamos a compararlo, amados hermanos en la fe, en Hebreos capítulo 12, versículo 16 al 17. Algunos se atreven a decir, respetable, es que Dios escogió a Jacob porque sabía que era lo que iba a suceder. Y rechazó a Esaú, ¿verdad? Porque sabía que iba a ser un fornicario, inclusive yo algunas veces lo tomé como ejemplo, pero la Biblia es clarísima, Dios elige. Hebreos capítulo 12, versos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición, fue desechado, nunca perdió la salvación, nunca la tuvo. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esta palabra fornicación, fornicario, en este contexto se refiere al que practica la inmoralidad sexual en general. La apostasía va ligada en muchos casos a este tipo de inmoralidad. Y podemos citar como ejemplos segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, segunda carta de Pedro, capítulo 10, versículo 14 y 18, Judas, versos 8, 16 y 18. Pero Esaú deseaba las bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. Se lamentó por lo que había hecho, pero no se arrepintió. Esaú ejemplifica a todos los que pecan contra Dios, es un ejemplo de todos aquellos que pecan contra Dios, por lo cual no reciben una segunda oportunidad en vista de su exposición a la verdad y su estado avanzado de endurecimiento espiritual. De acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 6, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Esaú fue un ejemplo de la persona profana. La pregunta es, ¿hay contradicción? ¿Acaso todo lo explicado en este mundo de tinieblas es pecado? Hay una solución, no en nuestra razón, sino en la palabra de Dios y en nuestra experiencia moral. Apenas es necesario hacer observar en que Dios aborrece el pecado, no es más que la expresión de su absoluta santidad, de modo que aunque usted está escuchando la palabra de Dios, que usted no sabe, ¿verdad?, qué de futuro le depara, es el momento en donde Dios le está hablando a su corazón.
No es el momento de desperdiciar la vida. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, eres salvo. La Biblia dice en la pluma del apóstol Pablo que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero también la Biblia dice, ya fueron algunos, no todos, algunos lavados con la sangre de Jesús. La pregunta es, ¿conoce usted su destino eterno? Por mucho que usted ande en las religiones, por mucho que ande en las peregrinaciones, por mucho que reparta folletos, evangelios, ¿está seguro de que Cristo mora en usted? ¿Seguro que es salvo? Seguro que ha revisado su vida y que en medida que ve que es un pecador, pero reconoce a Jesús como su Salvador personal. Dios mío, esa es otra cosa. Pero este es el momento de que deje que el Espíritu Santo le muestre su condición. Si no tiene a Cristo, venga a Él. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a ese cielo porque Él es el único que lo conoce. He descendido del cielo, he dado mi vida para volverla a tomar. Eso es maravilloso. Esa es la promesa de salvación, que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, Dios le concede la vida eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, papá, porque nos muestras la bendición de ser hijos tuyos. Gracias. Lo menos que nosotros podemos hacer es vivir una vida en santidad e integridad. Y hoy en este día, cerca de usted, está en su boca y en su corazón, que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, es usted salvo. Amigo, oyente, televidente, no es a través de las religiones, no es a través de heredar una religión, no es tampoco por guardar el viernes primero, ni tampoco por las peregrinaciones. Usted puede decir, lo hago de manera sincera y Dios lo que ve es eso. Lo único que Dios ve es la sangre de su Hijo y la fe que le puede dar para que usted confiese a Jesús como su Salvador personal. No quisiera recibir a Jesús. Junto conmigo, eleve esta oración y dígale, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que merezco el infierno, que la paga del pecado es la muerte, que no lo merezco, no merezco el cielo, no merezco nada, que merezco siempre la condenación eterna. Pero en tu soberanía, en tu amor, en tu fidelidad, en tu misericordia, has enviado a tu Hijo en semejanza de hombre. Él ha recibido el castigo que yo merecía. Él murió, pero tu Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos. Y en el momento que Él resucitó, yo he resucitado a una vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Soy salvo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguno podrá decir, por esa sencilla razón tengo la vida eterna, por el milagro, el regalo de Dios que le ha concedido nacer de nuevo. Porque Dios, a través de su Santo Espíritu, le ha sacado del reino de las tinieblas y ahora lo ha colocado en un reino de luz. De modo que si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, las cosas viejas han pasado. Hoy todas son hechas nuevas. Hoy tiene al Espíritu Santo en su corazón. Es la oportunidad más hermosa que Dios le ha dado de nacer de nuevo. Porque lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo. De modo que desde ahora usted ha sido creado para hacer nuevas obras. No para salvación, sino para mostrar obras justas de que Cristo mora en usted. Le recomiendo que empiece a estudiar el Evangelio de Juan, en donde Dios le muestra el amor maravilloso de Dios sobre la humanidad, sobre la redención, que es el rescate. Le recomiendo que siga estudiando la palabra de Dios
y a nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que conformamos o participamos dentro de este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.